Buenas noches. Vamos a comenzar con el rosario, celebrando los 40 días por la vida, que hemos estado haciéndolo todas estas noches. La intención del día de hoy, oremos para que Dios, que es capaz de hacer mucho más de lo que le pedimos e imaginamos, haga terminar el aborto en todo el mundo. Te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los misterios que se observan en el día de hoy, sábado, son los misterios gozosos. El primer misterio, la anunciación de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María sintió confusión por el saludo del ángel. Sin embargo, se regocijó por cumplir la voluntad de Dios. Oremos para que los que están cruzando por penas o dificultades por sus embarazos reciban la gracia de confiar en la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Jesús, deja a los niños en el peligro de ser abortados y habita en el corazón de sus madres. Amén. Segundo misterio, la visitación. Juan el Bautista saltó de gozo en el vientre de su madre. Oramos para que la gente comprenda que el aborto no se trata de niños que pueden venir al mundo, sino que es sobre niños que ya están en el mundo, viviendo y creciendo en el vientre de sus madres, y los cuales serán asesinados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Jesús, protege y salva a los niños no nacidos y habita en el corazón de sus madres. Tercer misterio, el nacimiento. Dios mismo nació como un niño. La grandeza de una persona no depende del tamaño, puesto que el Rey de Reyes recién nacido es un pequeño. Oremos para que la amenaza de aborto contra los no nacidos que no alcanzan tamaño adecuado sea eliminada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Jesús, protege y salva a los niños no nacidos y habita en el corazón de sus madres. Cuarto misterio gozoso, la presentación. El niño es presentado a Dios en el templo porque el niño le pertenece a Dios. Los niños no le pertenecen ni a los padres ni a un gobierno. Ellos y todos nosotros le pertenecemos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Jesús, protege y salva a los niños no nacidos y habita en el corazón de sus madres. Quinto misterio, Jesús es encontrado en el templo al tercer día. El niño Jesús estaba lleno de sabiduría porque Él es Dios. Oremos para que toda la gente pueda ver la sabiduría de sus enseñanzas sobre la dignidad de la vida y podamos comprender que sus enseñanzas no son una opinión, sino que son la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Jesús, protege y salva a los no nacidos y habita en el corazón de sus madres. Por las intenciones del Santo Padre vamos a rezar un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto. En tus manos encomendando nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin mancha del pecado original. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa,
Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
Buenas noches tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hermanos, en esta celebración eucarística, la liturgia nos habla de agradecimiento y de fe. Nos enseñará que debemos ser agradecidos, sobre todo de Dios, que todo nos los ha dado. Dar gracias es ponerse al servicio de todos, a estar dispuesto a hacer con los demás lo mismo que han hecho con nosotros. La misa será presidida por Padre Antonio Carrión. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, antes de cerrar estos sagrados misterios, reconozcamos las veces que no hemos sido agradecidos con Dios y pidamos perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse.
La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes y nos relata la historia de la curación realizada por Eliseo, que significa Dios salva, del prestigio militar sirio Naamán, enfermo de lepra. La sanación trae consigo su conversión. Escuchemos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio de su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él exclamando: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo. Pero Eliseo respondió: vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada. Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo entonces: que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocaustos ni sacrificios a otros dioses más que al Señor. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. La segunda lectura está tomada de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta lectura nos introduce a vivir una vida afianzada al amor y a las promesas de Cristo. Pablo ha entendido siempre sus sufrimientos de apóstol e interpreta ahora su prisión con estas palabras: todo lo sufro por los elegidos de Dios, para que alcancen la salvación y la gloria eterna. Un misionero que vive su convicción en el amor a Dios. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco para llevar cadenas. Como un malhechor, que la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él.
Si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Lucas. La realidad de la enfermedad se refleja simbólicamente en los 10 leprosos. Lucas llama la atención con el leproso agradecido, que era samaritano, precisamente de quien no se esperaba algo semejante. Y es porque surge reconocimiento a la acción generosa, compasiva y misericordiosa de Dios. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, 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 aleluya. Den gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios. En Cristo Jesús, respecto a ustedes. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Santas y buenas noches. Queridos hermanos, hoy el tema que se nos presenta a nuestra meditación es la acción de gracias. Vemos como de los 10 leprosos solamente regresa uno. Y era el extranjero, el samaritano, el rechazado. Al igual que en el libro de los Reyes, que el que da gracias a Dios y se convierte, no queda solamente curado de la lepra física, sino que tiene su conversión, es uno que es sirio, que es extranjero.
¿Qué significa todo esto en medio de la cultura hebrea? Le está diciendo dos cosas. En primer lugar, el Evangelio le está diciendo a los judíos que han recibido los beneficios, pero no quieren reconocer ni cambiar de actitud. Le interesa más reincorporarse a la vida civil, porque recuerden que los leprosos eran segregados de los pueblos y tenían que guardar una distancia para poder hablar con las demás personas, y la gente lo que le hacía era le tiraba las cosas, no se le acercaba. Y por eso, de lejos, Jesús le dice, vayan a presentarse y cura a los 10. Jesús tiene compasión de ellos, pero solamente hay uno que tiene el valor de, al verse curado, regresar. Los demás van interesados en volver a que el sacerdote le certifique que ya no tiene lepra, a que le certifique que está limpio y que es puro ya, y le dé el acta de pureza para poder entrar de nuevo a la sociedad, entrar de nuevo a la sinagoga y tener los oficios propios de los judíos para los sábados. Simplemente esos 9 que quedan curados sí de la lepra física, pero les falta el paso que da el samaritano, que le cura también no solamente de la lepra física, sino de la lepra moral, que se produce en él la conversión, igual que en Naamán el sirio, que se quiere llevar las alforjas llenas de tierra de Israel para ofrecer a Dios verdadero, al único Dios verdadero, el culto merecido. Y vemos entonces que Jesús a este extranjero, a este samaritano, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La conversión. El cambio de actitud. Ese cambio de actitud que conlleva seguir a Jesús. Se hace discípulo del Maestro, aquel samaritano. Los otros no. Los otros van a resolver su problema. Aplicando esto a nuestras vidas, ¿cuántas veces no vemos cristianos que van al templo solamente como a resolver sus problemas? Cuando tienen un problema. Si no tienen problemas, no van a la iglesia. Cuando quieren conseguir algo, o aquellos que van el día del bautismo, después de la primera comunión, si acaso la confirmación, el matrimonio y después cuando se muere alguien, al funeral. Esos son los de cumplimiento, cristianos de cumplimiento. Aquellos judíos se creían que se lo merecían y por eso no vinieron a dar gracias. La acción de gracias implica, ante todo, un gesto de humildad.
saber que lo hemos recibido gratis. Y que ese recibimiento gratis que Dios nos ha dado, el ser hijos de Él gratuitamente en su Hijo, como dice San Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos. Y vemos que dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y eso se lo dice San Pablo a su hijo Timoteo, vamos a decir así, a quien él había engendrado en la fe. Y le dice que hay que ser agradecidos también y recordar que a pesar de que él lleva las cadenas, que está preso ya y está esperando que le hagan el juicio para que le corten la cabeza, simplemente lo exhorta, como dice, según mi evangelio por el que padezco hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Nosotros sabemos que el cristiano lo primero que tiene que saber es dar gracias. ¿Cuántas veces venimos nosotros a la iglesia y venimos a la Eucaristía? ¿Y qué es la Eucaristía? ¿Qué significa la palabra Eucaristía? A ver los que saben griego aquí. Eu, bueno. Y haris, gracias. Por eso el saludo del Ave María, ¿cuál es? Jaire María, que es Aritomene, ¿no? Llena de gracia. La buena acción de gracias. O sea, es la acción de gracias que eleva a Cristo al Padre. Y nosotros venimos a la iglesia a dar gracias en esa actitud de humildad. O venimos con nuestra lista de, Señor, esta semana quiero que me des la lotería, el Pega 3, el Pega 4, esto, lo otro. Venimos con nuestra lista de peticiones. Tenemos que aprender a ser más humildes y reconocer que lo que tenemos se lo debemos a Papá Dios. Hoy queremos nosotros también postrarnos ante Jesús y decirle gracias. En nuestra sociedad hoy en día se vive ese orgullo, esa arrogancia. Nadie da gracias. Muy poca gente da gracias. Cuando yo era chiquito, y hace muchos años de eso ya, se nos enseñaba cuando alguien nos daba algo, niño, ¿qué se dice? Gracias. Niño, ¿qué se dice? Gracias. Hoy los niños se creen que se lo merecen todo. Y papá y mamá trabajan y le dan todos los gustos. Y ese niño nunca le dice gracias a papá y a mamá. Nunca le dice gracias a aquel que le hizo un favor. Porque se creen que se lo merece. Hemos perdido la cultura del agradecimiento. Y esta cultura del agradecimiento tenemos que recuperarla. Aprender a decir gracias. Gracias porque una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Porque si no nos servimos unos a otros, si no nos ayudamos unos a otros, porque el otro no me da gracias y ¿qué se cree él?
que yo se lo voy a estar haciendo así de gratis. Esa es la actitud que hay. Ese no es mi problema. Ese es el problema del otro. ¿Cuántas de esas frases no hay? Frases de superioridad, frases de arrogancia, que deben salir de nuestro lenguaje, porque sabemos que si tenemos algo, si tenemos alguna capacidad, o si alguien nos da una mano en algo, tenemos que ser agradecidos, porque no lo merecemos. Que el Señor a todos nos dé ese corazón abierto para decir gracias. Que el marido le diga a la mujer gracias. Que la mujer le diga al marido gracias. Que el amigo le diga al amigo gracias. Que el hijo le diga al padre gracias. Que el padre le diga al hijo gracias. Esa cultura de ser agradecidos, porque ayuda a la convivencia, ayuda a bajar un poco ese nivel de ira que muchas veces tenemos en nuestra vida, ese nivel de odio y de creerse que lo puedo todo. Por eso San Pablo le dice a los tesalonicenses: den gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto a ustedes. Que demos gracias en toda ocasión. Muchas veces se nos olvida dar gracias. Pensamos que el que nos ayuda tiene el deber. Muchas veces cuando tenemos empleados a nuestro servicio no sabemos darle gracias. El patrón al empleado. Ah, si para eso yo le pago, que se crea. Y si no quiere hacerlo, tienes que hacerlo tú. Ahí está la gran diferencia. Queridos hermanos, digamos todos hoy gracias. Gracias por conocernos. Gracias por servirnos. Gracias por amarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en el camino que queremos llegar a la meta que es Jesús en el reino de los cielos. Que el Señor a todos me los bendiga y les damos gracias al que es todo, gracias porque lo ha dado todo gratuitamente hasta su Hijo. Que así sea. Creo en un solo Dios. Gracias. Hijo único de Dios, nacido del Padre entre todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por la salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según la Escritura y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, la fuerza salvadora de Dios se manifiesta cada vez que con humildad le suplicamos y digamos: Padre, óyenos. Padre, óyenos. Para que, movidos por el Espíritu de Jesús, la Iglesia no deje de glorificar a Dios, oremos al Señor. Padre, óyenos. Para que con sencillez nuestros obispos y sacerdotes acerquen la salvación de Dios a todos, oremos al Señor. Padre, óyenos. Para que Dios conceda la paz, la libertad y la unidad a todos los pueblos de la tierra en el nuevo milenio, oremos al Señor. Padre, óyenos. Para que cuantos sufren marginación a causa de su enfermedad o defecto físico sientan la presencia de Jesús que los libra y fortalece, oremos al Señor. Padre, óyenos. Para que los difuntos vivan con Cristo y disfruten de la fidelidad gloriosa de Dios, oremos al Señor. Padre, óyenos. Para que al recibir el cuerpo y la sangre del Señor seamos agradecidos por el don de su gracia salvadora, oremos al Señor. Padre, óyenos. Oye, Señor, la súplica de tus hijos. Purifícanos de nuestros pecados y permítenos dar gloria a tu nombre santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Te damos gracias, Señor, por la tierra y el mar, por la luna y las estrellas. Bendecimos tu nombre alzando las manos, cantando para ti, Señor. Te damos gracias, Jesús, por el fuego y la luz, por la noche y por el día. Bendecimos tu nombre alzando las manos, cantando para ti, Señor. Gloria a Dios, a Él sea el poder. Gloria a Dios, a Él sea el honor. Gloria a Dios por siempre en lo alto del cielo. Gloria para nuestro Dios. Gloria a Dios, a Él sea el poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios por siempre en lo alto del cielo. Gloria para nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por los campos en flor, por la nieve de los montes. Bendecimos tu nombre alzando las manos, cantando para ti, Señor. Te damos gracias, Jesús, por las olas del mar, por el canto de las aves. Bendecimos tu nombre alzando las manos, cantando para ti, Señor. Gloria a Dios, a Él sea el poder, a Él sea el honor. Gloria a Dios por siempre en lo alto del cielo. Gloria para nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, a Él sea el honor. Gloria a Dios por siempre en lo alto del cielo. Gloria para nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por la tierra y el mar, por la luna y las estrellas. Bendecimos tu nombre alzando las manos, cantando para ti, Señor. Te damos gracias, Jesús, por el fuego y la luz, por la noche y por el día. Bendecimos tu nombre alzando las manos, cantando para ti, Señor. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios por siempre en lo alto del cielo. Gloria para nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por siempre en lo alto del cielo. Gloria para nuestro Dios. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con espíritu de humildad y ánimo contrito seamos recibidos por ti, Señor, y de tal manera sea ofrecido este sacrificio en tu presencia que te sea agradable. Lava, Señor, mi iniquidad y purifica mi pecado. Muchas gracias, niños. Pórtense bien. No sean malditos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles. Junto con estas ofrendas, haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para la alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por ser hijos de Dios, digamos con toda confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos demos el saludo de la paz. Que la paz sea contigo. La paz sea contigo. Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero la palabra tuya traspasará.
A los hermanos que no puedan hacer la comunión, les invitamos a que nos acompañen en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos a comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo. Eucaristía es un gran don. En esta misa lo celebramos todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos.
Amén. Avisos. Nuevamente buenas noches, hermanos. Como de costumbre, les exhortamos a que lleven consigo el boletín parroquial. Ahí tenemos varios de los avisos que tenemos y de nuestra actividad aquí en la parroquia. Pero queremos, antes de pasar a otros avisos o anuncios, queremos resaltar los 40 días por la vida que comenzó el pasado 25 de septiembre y va a estar corriendo hasta el día 3 de noviembre. De lunes a sábado a las 6:30 y los domingos a las 7 de la mañana. Está haciendo en el templo, correcto, y se está celebrando en el templo. También queremos resaltar el retiro de sanación interior, el sábado 19 de octubre de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El recurso va a ser el Padre José de Jesús. Si me permiten buscar 2 páginas más de anuncios que tengo, por aquí. Se perdió. Como nota para el retiro de sanación, queremos reiterar también que va a comenzar con el rezo del Santo Rosario a las 8:30, seguido de la misa a las 9 de la mañana. También resaltamos lo siguiente. Como saben, mañana aquí tenemos muchos de los servidores de la parroquia y de los ministerios. Para los invitados y los participantes de esta celebración los sábados, mañana tenemos la feria de ministerios. Sobre 30 ministerios van a estar en el salón parroquial el día de mañana para estar ofreciendo la información a cualquier hermano que quiera participar de alguno de nuestros ministerios. Dese la oportunidad, me parece que eso es una forma buena de darle gracias a Dios. ¿Okay? El sábado 19, retiro de sanación. El retiro empieza a las 6 de la mañana. Tenemos también el domingo 20 en la misa de 11 de la mañana, la veneración de la reliquia de Concepción Cabrera de Armida, Conchita. Eso va a celebrarse a las 11 de la mañana. El 25 de octubre, Rosario de Niños, detalles de parte de Mitalia Cruz de Liturgia. Noviembre 19, viernes 1 de noviembre, Misa de la Divina Misericordia. El 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos, solemne a las 7 p.m. Sábado 2 de noviembre, desayuno de oración de 8 a 11:30. Sábado de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos a las 7. Martes 19 de noviembre, solemnidad de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, misa de 7 p.m. Sábado 23 de noviembre, retiro teresiano tras los pasos de Teresa con el Padre Raúl Quesada, de 8 a 4:30. Ese mismo sábado 23 a las 8 de la noche tenemos cine parroquial, La vida de Teresa de Jesús, protagonizada por Aurora Batista. Domingo 24 de noviembre, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Jueves 28 de noviembre, Día de Acción de Gracia, misa solemne a las 10. Qué banquete tenemos este resto del año. Así que hagamos los arreglos para participar en el mayor número de ellos. Padre. Pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Ahora, cuando salgamos del templo, busquemos a esas personas, familiares, amigos que nos han ayudado y que nunca le hemos agradecido sus atenciones y o detalles. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar
las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Buenas noches.